Bien, hoy vamos a ver el segundo efecto que producía el aumento de temperatura en los cuerpos, en los objetos, y es la dilatación. Se denomina dilatación al aumento de volumen de una sustancia. En general, este fenómeno se produce cuando calentamos una sustancia y trae consigo una disminución de su densidad. Claro, si recordáis, la fórmula de la densidad era masa partido de volumen. Si la masa no varía, porque los átomos o moléculas de la sustancia no han cambiado, por lo tanto la masa sigue siendo la misma, pero aumenta el volumen al dilatarse, lo que ocurre es que la densidad disminuye, porque estamos dividiendo entre un número, un denominador más grande. ¿Y por qué se produce esta dilatación cuando calentamos una sustancia? Pues porque las partículas que forman esa sustancia aumentan su agitación al suministrarles calor, es decir, están vibrando más. Por eso necesitan más espacio donde moverse y por eso aumenta el volumen del que forman parte. El efecto contrario, es decir, la reducción del volumen por enfriamiento, cuando la temperatura disminuye, se denomina contracción. Pues bien, cuanto mayor sea la movilidad de las partículas de una sustancia, más fácil es que ésta aumente de volumen. Es decir, cuanto más fácil les sea moverse, más fácil será que se separen y que aumenten su volumen. Por esta razón, el efecto de la dilatación es mayor en los gases, donde las partículas están muy libres, que en los líquidos o en los sólidos, que es muy pequeño. Pero a pesar de que en los sólidos la dilatación es muy pequeña, sus efectos pueden producir fenómenos geológicos como la erosión de las rocas o causar serios problemas en la construcción. Esto es muy importante porque si no se calculan bien sus efectos, las dilataciones y contracciones producidas por diferencias de temperatura pueden llegar a dañar la estructura de edificios, puentes, casas, cualquier tipo de estructura. Para evitarlo, se colocan juntas de dilatación, que no es más, como veis en esta fotografía, que una separación entre dos partes del sólido, de manera que si por efecto de la temperatura aumentan el volumen, puedan tener espacio para ese aumento. Si no existiera esta junta de dilatación, al intentar las partículas aumentar su volumen, lo que producirían es una grieta. Estos efectos se pueden fácilmente comprobar con experimentos sencillos. Por ejemplo, la dilatación de un sólido se puede comprobar simplemente mediante una bola metálica sujeta por un cable que hacemos pasar por un anillo. En el caso de calentar la bola, se comprobará que ésta no puede pasar ya por el anillo. Para el caso de los líquidos, si tenemos un matraz Erlenmeyer con un líquido hasta una cierta altura, cuando lo calentamos, comprobamos que ese nivel, digamos, ha aumentado, debido a que ha aumentado el volumen del líquido. En el caso de los gases, se puede comprobar fácilmente con un matraz Erlenmeyer y un globo en la abertura de arriba. Al calentarlo, comprobaremos que el globo se hincha. Esto es así porque las partículas del aire que existía dentro del matraz se están separando más por el efecto del calor, de manera que se van hacia el globo hinchándolo. Pues bien, prácticamente todas las sustancias cumplen esta característica de aumentar el tamaño al calentarlas o de contraerse al enfriarlas. Sin embargo, con el agua no ocurre eso. Con el agua líquida, entre 0 y 4 grados centígrados, y al hielo, es decir, el agua congelada a menos de 0 grados centígrados, les ocurre lo contrario. Es decir, cuanto más fríos estén, mayor es su volumen. De esta manera, cuando el agua se hiela a 0 grados centígrados, pasa a ocupar más volumen que el agua líquida inicial. Por tanto, su densidad disminuye y esto hace que flote. Por eso, por ejemplo, los cubitos de hielo flotan en el agua y no se hunden cuando debería ser así. Las consecuencias de esta propiedad del agua tiene ventajas e inconvenientes. La primera ventaja es que el agua del mar, de los ríos o de los lagos, cuando se hiela, flota.
Esta capa de hielo que se forma en la superficie actúa de aislante del agua más profunda, del agua que queda por debajo, impidiendo que ésta se hiele también y por tanto que mueran peces o plantas marinas. Es decir, que solamente se hiela la capa superficial de arriba y esta impide que se hiele el resto. Los icebergs flotan en el agua debido a esta característica, ya que su densidad es menor por ser hielo que el agua que la rodea, igual que los cubitos en un vaso. Pero tiene también dos desventajas. Una es que las tuberías, cuando llevan agua y el agua queda retenida en alguna parte, si se enfría tanto como para helarse, es decir, a una temperatura más baja de 0 grados centígrados, lo que ocurre es que aumentan por tanto su volumen, como hemos dicho. Esto hace que presione las tuberías y que pueda romperlas. La segunda desventaja es que las rocas también se fragmentan porque el agua que se puede filtrar entre los poros o pequeñas grietas que tuviese la roca, cuando se congela, actúa como una especie de cuña partiéndolas y las va erosionando. Una manera de comprobarlo es que si introducimos en un congelador una botella de plástico llena de agua, cuando se congele es posible que rompa la botella o que se deforme. Aquí vemos el efecto que hace en las rocas. Por una pequeña grieta puede caer agua cuando llueve, por ejemplo, quedarse ahí retenida y si disminuye la temperatura, al congelarse, hace una fuerza hacia los lados partiendo completamente la roca. Y nada más, nos vemos en la próxima clase.